Mi accorgo ora che io non ho mai avuto alcun interesse reale per nulla. Silencio, por favor. Sube pértiga. Y dame un chuco, por favor. Botón. Sonido, graba. Cámara, graba. Un poco de chasquido iría bien. Vamos a grabar un wild track. Ahí está la intención, pero luego ya no. Bueno, ya es lo empiecen a jugar ya Que también hay una cocinera. Entonces he aprendido a hacer paella y croquetas, que para mí para mí son dos comidas top. Sí, no son compatibles porque es decir, te sobra paella y tiene mal enganche con las croquetas, que sí que te sobra cocido y lo arreglas bien. Sí, pero a mí no me importa, yo me lo como todo, Sí, no sobra. ¿Que empezamos o qué? Sí, vale. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien. Hay que decir que ya hemos empezado. Ah, vale. Está ya grabando. Está vale. el podcast ya lanzado. Pues vamos, Bueno, vamos a ver, te coméntame lo que quieras. comento. ¿Qué quieres que hablemos? Me ha dicho Virginia Maza, ¿verdad? Sí, Virginia Maza. Sí. Make-up, a lo mejor. Sí, es que no lo mira yes. ni MDB, que es make-up está bien. Sí. Y hair. También, sí, maquillaje y peluquería y caracterización y posticería. Eso es importante. Eso Muy es importante. Eso es importante, hombre. A mí me has puesto piezas en la cara, por ejemplo, que corresponden a esos trabajos de caracterización. Y además, complementariamente a mi me ha venido muy bien, Sí. porque ha sido una forma de trabajar más en esta ciudad que hay pues poca empresa. Claro. Entonces, bueno, era Tú una te has hecho forma tus postizos y Claro, luego has claro, sacado de ahí industria. Claro. Claro. Muy bien. Bueno, tú eres en el sector, realmente eres de las que no eres nombrada especialmente por el apellido. Quiero decir que tenemos a la Brunet, por ejemplo, que Sí. estábamos hablando antes Sí. de ella, pero tú, la Maza, un poco sí, pero Hombre, eres más Virginia. Sí, pero la Maza también, ¿eh? Zapatero. Sí. Quiero decir que aquí va un poco por apellido, Rabanaque, Sí. Bautista. Sí. ¿Verdad? Ya, sí, pero porque a lo mejor hay nombres repetidos y el mío, como no está muy Sí, repetido, este sector pues tiene bueno. mucha repetición. Sí, Eso es verdad. Que, oye, por empezar por algún sitio, igual empezamos un poco. Bueno, ya hemos empezado, ya te digo. Ya está en el podcast. Cualquier inconveniencia que hayas dicho, ya está ahí. Vale, Ya está bueno, para pues ya está. disposición de todo el mundo. De hecho, la idea es un poco esa, porque en las charlas de café se dicen cosas que luego no se contarían. Y a lo mejor Sí. te enteras de cosas del sector que dices, pues sabes que salía o no sé quién tal. Eso se hace en el rato del café. Y hemos pensado que es una buena idea conservar todo. Ah, vale, por eso me habéis ofrecido café. Me he ofrecido café para ver si salía algo de algún Vale, rollete o alguna cosa. Pero no, ahí se está fuerte, ahí está firme y no. Sí. Ahí no ha salido. No, a mí esas cosas se me olvidan. Que, oye, digo, por empezar por algún lado, a lo mejor es buena cosa empezar por el principio, ¿verdad? Y quizás si fuera una historia de cuento, de estas, y dice, mira que bien estructurado todo. Dice, pues fíjate, yo cuando era pequeña ya pintaba la cara de las muñecas y peinaba y no sé qué, pero para no, nada. ¿ves? Ya sabía que no iba a ser una historia de Para un cuento nada. ideal. No. A mí esto me cayó de casualidad. Tenía amigos en el medio y bueno, y un buen día uno de ellos iba a hacer algo más grande y ahí entré yo. Claro, pero tú antes de hacer maquillaje, peluquería y caracterización... Yo empecé en peluquería, Eso. en peluquería y estética, entonces bueno, algo había, pero bueno, la verdad es que nunca se me había ocurrido. Sí, pero no pasó por tu cabeza... Para nada. El que decir, bueno, esto lo voy a enfocar hacia el audiovisual, ¿no? Para o sea, nada, tenía amigos que jugaban a estas cosas, pero yo en la vida me había visto ahí. Fue ya te digo, por un amigo que empezó un proyecto grande y me dijo, hostia, tienes que estar ahí. Pero pongámosle el nombre. Pues el nombre era La Historia de Aragón. Realmente, profesionalmente, yo empecé La Historia de Aragón. Entonces ese amigo yo creo que lo conozco. Pues ese amigo era Víctor Barrios. Ah, vale. Vale. Víctor Barrios era el productor de esta productora que
que emprendió la historia de Aragón. Hombre, digo, porque en la historia de Aragón sí que tuvimos a muchos amigos trabajando ahí. Muchísimos, es que de ahí salió mucha gente. Claro. Y luego trabajaron muchos actores, muchísimos. Sí. Porque toda la figuración, todo era de aquí, la escuela de teatro. Claro. Sí. Yo ahí conocí a muchísima gente. Pues vamos a nombrar alguno porque es verdad que algunos siguen, algunos lamentablemente no están ya con nosotros, ¿verdad? Y también, mira, esto realmente, tal como decimos un poco en la entradilla, en la explicación del podcast, es un motivo de celebración por estos 20 años que se cumplen aquí en ZETAC, que por cierto estamos aquí en sus instalaciones en un plato espectacular, rodeador del material de trabajo como debe ser, con una ventana al mundo, ¿verdad? Que es un mapa mundi que tenemos aquí a la derecha, y por lo demás tenemos gelatinas, tenemos trípodes, tenemos... Y mucho hierro, Mucho hierro. Estamos en el almacén de ZETAC y esto es estupendo. Estamos aquí donde se cuece... Aquí es donde se fabrica el sonido y la luz de Aragón. Aquí se está muy a gusto. Aquí se está... Muy buena gente. Y donde está bien valiente rato. Igual no nos vamos. Yo ya llevo chaleco de ZETAC, que claro, es que no se ve en el podcast, pero yo he venido con una ilusión. Hasta la 1 no tengo que ir a maquillar a nadie. Bueno, entonces pues me viene bien. Pues echemos la mañana. Bueno, eso, hablábamos de... Es un motivo de celebración y es un motivo también de homenaje. ZETAC quiere hacer un homenaje a toda la gente que efectivamente ha tejido el audiovisual aragonés y una de ellas, indudablemente, es Virginia Maza, claro. Entonces, bueno, esto es un poco, es una conversación homenaje a Virginia Maza, ¿no? Pero también a otra gente que nos va a ir saliendo en la conversación. Y, por ejemplo, con esa historia de Aragón, que yo la tengo, claro, como aragonés y amante del audiovisual aragonés, vamos a concretar un poco más eso de esa mucha gente que entró. ¿Qué recuerdos tienes de gente que pues que enganchas bien desde el primer día, que luego has tenido más manteniendo, otros que a lo mejor no has tenido ya contacto? A ver, yo hay mucha gente que la quiero mogollón. O sea, desde Iranzo, que para mí es lo más, como compañero, colega, Fernando Medel, José Carlos Ruiz. Claro. Hay 3 que me vienen ahí. Hasta fíjate, José Carlos Ruiz, que el otro día además coincidí con él en un Carlos evento. Ruiz era muy jovencico. Claro. Y bueno, fíjate en lo que se ha convertido. Bueno, morroscos. Magnífico. Sí. Sí. No, es un tipo fenomenal y bueno. Muy buena gente, muy buen profesional. Pues es que de ahí ha salido gente muy, muy mágica. Bueno, con un trocito de un Goya reciente. Exacto. Sí, porque además le di la enhorabuena hace poco, decir, ostras, qué bueno el trabajo que... Digo, enhorabuena, y dice, bueno, gracias, estos días tal y cual, y digo, estos días, dice, hombre, que nos han dado el Goya por el documental de Laboreta, digo, yo te daba la enhorabuena por otro trabajo que habías hecho. No, es un tipo... No para de trabajar, es fantástico. Y luego, pues Iranzo, pues bueno, ha sido un montón de años de hacer muchísimas cosas, mucha publi, porque después de la historia de Aragón, pues bueno, se montó productora y entonces ahí empezamos a currar. Teresa Dame también, es que ahí empezó mucha gente. Mucha gente. Fue la gran producción. Sí. Yo creo. ¿Tú recuerdas el año de la historia de Aragón? Sí, el año. Es que se rodó durante por lo menos un par de años. Sí. Es que fue un proyecto largo, porque había mucha imagen que grabar, claro. Sí. Y luego estaba toda la figuración. Entonces yo creo que el rodaje casi estaba. Desde que empezó hasta que acabó, un par de años. Sí. Y estos serían los años 90, 91. Sí, 90, pues por ahí, 91. Claro, sí. Sí, antes de la Expo del 92. Mira, de hecho, llevamos pocas cosas previstas porque se trata de que sea una conversación fluida, natural y que vayamos yendo de uno a otro, que si hablamos de alguien surja pues una inquietud de hablar de esa persona o de ese oficio, lo que sea. Pero si llevaba una cosa, yo llevaba realmente una cosa prevista contigo y era hablar de Iranzo, fíjate. Sí. A mí, además es que Iranzo, para mí, ha sido un realizador muy importante en Aragón, que ha hecho muchísimas cosas, creo que es muy apreciado, que luego su forma de trabajar, te guste o no te guste, eso ya es tal, pero es una persona que para mí ha sido muy discreto. No es un personaje que se haya vendido ahí. Quiero decir que hay gente que luego hace 4 cosas y como lo cuenta 400 veces, pues parece que
que lleva horas y horas de rodaje. Y Iranzo, sin embargo, ha sido un tipo que se dedicaba a currar, a hacer un currante. Muy hermético, muy discreto. Sí, en sí. ese sentido. En ese sentido, en otros a lo En mejor otros menos. no No era- hablaba bajo, por ejemplo. No hablaba bajo, ni las cosas que decía era rudo a veces y Sí, tal. sí. Pero... De billar quemado, ¿verdad? de Villar quemado, claro, pero es que es de una tierra muy dura. Claro. Entonces, Sí, conozco esa tierra. Mi claro. padre de un pueblo de cerca. allí hiela. Allí hiela. Allí hiela. Sí, Entonces, sí. claro, eso. Sí, y sí. luego educado con los curas. En fin, Claro. lo tenía todo. Lo tenía todo. Sí, yo vamos, me fascinaba Iranzo. Además, es verdad que por lo que fuera, unos dirán por eso, otros por aquello, me llamaba para Sí, muchas cosas. Sí. Y entonces, por ejemplo, para publicidad, había gente que me llamaba y decían, una productora de Barcelona, decían, nada, que nos han dicho que tiene que, como diciendo, no le habríamos llamado a usted, Sí. pero nos ha dicho Sí. el señor Iranzo Sí. que es que tiene que ser Sí. usted. Sí. Y entonces me hacía mucha gracia porque decía, digo, claro, yo no sé, claro, le debo gustar porque al final trabajo con él, pero de repente hacías una toma y decía, ¡ah, de puta madre, Rabana, Sí, qué bueno! sí. Que no sé, venga, otra, Sí. va, decía, pero entonces Sí. decía, no, otra, o sea, era el Pero señor... es que Iranzo yo creo que también se quedó un poco ahí colgado porque cuando empezamos en esto, en el año 90, a ver, las cintas tenían drops. Había que grabarlo todo 3 veces, Sí, sí. supuestamente, esa era la ley, para, por si había problemas luego. Claro, para asegurar. Entonces, claro, él viene de ahí. Claro, sí, Él sí. viene de ahí. Entonces, pues claro, con eso se quedó, ¿vale? Claro. Con eso se quedó. Y le gustaba repetirlo muchas veces. Sí, pero Esto era esas así. 3 era... Ha salido de puta madre, pero vamos a hacerlo un No, par de veces más, sí, sí, seguro. sí. Sí. Bueno, entonces, Sí. pero bueno, pero bien. Hombre, hay un rodaje mítico que puedes contar efectivamente lo que quieras, pero es verdad que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero yo he oído de ti, de él y de un par de personas más el rodaje de Témpora y Violeta en Peracense, Uy. porque aquello fue... Uy. Mucho frío. Sí, mucho frío, pero mal no lo pasasteis tampoco, ¿eh? No, hicimos muchas risas. Por eso. Eso es un poco lo que me ha llegado. Pero de allí. muchas. Sí, Fue, sí. Hubo grandes momentos. Grandes momentos. Bueno, recuerdo desde Héctor Grillo, Sí, que sí. fue maravilloso. Sí, que era uno de los coprotagonistas. Sí, conocerlo. Allí pasamos mucho frío, mucho sueño. Claro, porque estabais Hambre no. en el propio castillo. En el propio castillo. En el propio castillo. Claro, no son acogedores los No castillos. son acogedores, no. Son lugares muy incómodos. Y luego creo que era como abril, o sea, bueno, quiero decir, era una fecha de estas que hacía frío todavía, que había luz y tal, pero hacía frío. Y no, el castillo no era muy acogedor, pero ahí lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Nos hospedábamos en el único bar que había en el pueblo, que además era muy facha, el dueño de... Y tenía todo botellas de vino de Franco que decoraban Ese clásico. la estancia, sí. Y bueno, y nos acogieron muy bien, la verdad es que sí, nos acogió muy bien el pueblo, lo pasamos muy bien. Sí. Y nos pasaron pues muchísimas cosas, muchísimas ¿Cómo me cosas. cuenta alguna? Alguna que haya prescrito, quiero decir que sí, a lo mejor hay No, alguien mira, que yo se hay queda en una entredicho. que me reí mucho, que fue con Pimpi. Hombre, sí, hacía Pimpi López producción Juderías. Pimpi López Juderías, que es cámara de televisión Sí, española, sí. y muy íntimo amigo de Iranzo. Sí. Y entonces una mañana había que ir a buscar un caballo al pueblo, el caballo con el que íbamos a trabajar. Entonces va a buscar al caballo y lo iba a traer montado, lógicamente. Entonces, claro, estamos hablando de una época donde no había móvil, con lo cual no te podías comunicar. Entonces estábamos esperándolo, pues no viene, y lo veíamos en el horizonte. Veíamos en el horizonte a un ser que iba... no cabalgando, a ratos cabalgaba y a ratos iba andando con el caballo. Y el Iranzo, joder, me cago en su puta vida. Pues no sé qué, pues no sé cuánta. Pero este tío, pero el Pimpi, pero que no llega. Bueno, al final llegó Pimpi. Le habían puesto mal la montura al caballo. ¿Y qué había ocurrido? Que iba montando de lado, llevaba unos vaqueros para montar, que no es No es buen buena material. ropa. Entonces, cuando llegó... A la de vestuario y a mí se nos dice, mirad chicas, lo que me ha pasado. Llevo la entrepierna, dice que, bueno, que os la quiero enseñar. Entonces era de color granate. No, pero fue Ay, muy criatura. doloroso.
muy doloroso porque... No me estoy riendo desde el cariño, ¿eh? Sí, No. lo pasó muy mal. Y entonces dijo una frase que se decía en el corto, Sí. que lo decía precisamente Gabriel Latorre, Sí. que decía, mi estupidez es proverbial, la conocen en toda la cristiandad. Y entonces, bueno, el Pimpi Ya se dijo quedó. esa frase, dice, es que Digo, pero ¿cómo te has hecho eso, Pimpi? Te voy a dar una pomada ahí para que te des, para que te alivie, te calme. Dice, es que mi estupidez es proverbial, la conocen en toda la cristiandad. Bueno, esa pomada es muy tuyo también. Eres Sí. la madre de los Sí, me rodajes fijo, aragoneses. sí. Mira, que es que llevo aquí casualmente en el bolso que te duele. Me fijo muchísimo en las Eso es verdad. pieles, la crema. Eso es verdad. Si os dais Incluso crema, la, o no os incluso des la piel de crema. entrepierna, por Sí, lo que veo. Sí, todo. Todas, ¿no? Todo. ¿Qué más? Claro, mira, allí es verdad que yo lo recuerdo, porque además lo vi y hace un tiempo aún lo volví a ver. Porque, claro, había más gente allí, Cristina de Inza, por ejemplo. Cristina Bueno, de de hecho, Inza. Cristina de Inza yo creo... Ah, bueno, y una cosa Era que hay que prota. decir... Y Jota. Claro, Miguel Pardo era magnífico. otro de los protas. Miguel Pardo, maravilla. Claro. Sí, pero digo que allí, no sé si empezaron, pero sí, como decías, que decir, Teresa, por ejemplo, estaba también Javier Jiménez, que Exacto, entonces eran sí, pareja, sí, yo creo. sí. Sí, porque, claro, ellos, entonces... Ellos ya, en la historia de Aragón ya estaban. Sí, Vale. vale, pero y allí puede ser que estuviera Estudio 55, porque yo hice un anuncio con Javier, me parece que una de las productoras que participaban era Estudio 55. Eso ya no me acuerdo, porque sí que después, antes de Elipsis, estuvo Estudio 55, Sí, ¿vale? que O era sea, lo de los Gacías, estaba exacto, Javier... con los hermanos Gacías, sí, y estaba Javier Jiménez también ahí. Sí. Y después fue Elipsis. Y yo no me acuerdo si lo de Tempora y Violeta era la etapa de Elipsis. Yo creo que, fíjate, que era la etapa de Elipsis, que no estaba Estudio 55, creo, ¿eh? Sí, Creo. ya Elipsis. Es que a mí, mira, fíjate, me sonaba que Elipsis era más tarde. ¿Sabes? Sí, No, sí, sí. Eso ahí me bailan un poco los años. El orden sí que lo sé, que primero era Estudio 55, porque de hecho, sonido... Sí. Estudio 55, los Gacías estaban ahí Sí. en el sonido de... Pues entonces, algo tenían que ver. Claro. Entonces seguro. No sé a qué nivel, pero había relación ahí. ¿Esto qué año pudo ser? Tempora y Violeta me suena... Uf, igual un 98, antes del 2000, yo Antes creo. del 2000 seguro. Sí, segurísimo. Sí, seguro. No, mira, y bastante antes yo creo, porque efectivamente yo Sí. creo que ya hice, 96 o una cosa así, hice alguna cosa con Estudio 55 y luego ya lo siguiente yo creo que lo hice con Elipsis. Hombre, Sí. has nombrado a otro de ese rodaje, otro compañero nuestro. A ver, lo que decimos, que sirva también de homenaje a compañeros que no van a poder Sí, estar en este Sí. podcast, pero que tienen que estar, como Gaby Sí. Latorre. hombre, por favor. Gaby Latorre, o sea, pues una gozada. A mí, un actor muy preferido en el sentido de que la mayoría de los actores no os gusta llevar postizos en la cara, que yo lo entiendo. Me parece un horror. Es un horror. Me parece muy incómodo, hace cosquillas, tienes que estar pendiente de algo que, no sé, a mí personalmente yo lo entiendo. Pero sí que es verdad que en esto, como en todo, para gustos colores. Y Gaby era de las personas que siempre me decía, oye, proponle al director, ponerme algo, un bigotico, una perilla o algo, por favor. Dile que... Y había otros, como por ejemplo Jota, que siempre me decía, no me propongas nada. Yo ya sabes, Virgil, yo me pone lo que sea, pero yo prefiero que no. Entonces, Gaby, en ese sentido, pues siempre... Bueno, de hecho, es que hasta sus últimas conversaciones con él, bueno, que si necesitas algo, no sé qué, no sé cuántas, que las últimas veces que nos vimos fue en el último show. Sí, que hacía un papel Sí, pequeñito, sí, porque ya entonces sí. estaba Y bastante ahí, fastidiado sí, y sí. no pudo hacer Y ahí más. nos whatsappeamos y nos enviamos unas fotos y tal, y yo siempre digo, bueno, a ver, si necesitas algo, lo que sea, pues me dices, me llamas. Me dice, ya sabes lo que necesito. Y siempre era lo mismo, una peluca, le encantaban los postizos. Y además los cuidaba súper bien. Sí. Sí.
Sí, todos los postizos de Gaby estaban muy bien cuidados. Quitaba muy bien el mástil, lo limpiaba ¿Ves? todo muy bien, lo tenía todo perfecto. Hombre, cosa pues que no no sé. puedo decir de todos. No, de todos no, es un profesional. Ya está. Y un compañero estupendo. Estupendo. Dice, de hecho, fíjate, una serie de anuncios curiosos porque eran para una fábrica, para Schindler, y grabamos una Uy, cierta... sí, bueno, tú estabas también yo estaba, ahí, yo claro. estaba. Claro, pero si es que realmente... Mira, bueno, ahora vamos también, yo creo... Yo no sé dónde nos conocimos, pero... Mira, uy, ostras, es verdad, porque Ya no yo, sé- yo ya tengo duda contigo. Es que como nos hemos visto siempre, parece que en todo lo que haya hecho pero estuvieras hubo tú. una primera vez que marcó. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso puede ser Monegros. Claro, pero ahora me has nombrado sin y ya ya tengo dudamos, dudas. ¿verdad? Claro. Pero... uf, Claro, no trabajamos como una Ercel esta conversación. No estamos claro, tirando de Monegros memoria. sí que fue... Hombre, Monegros en todo caso anula cualquier otro recuerdo que podamos tener de inicio de maquillaje Sí. contigo. Porque aquello fue... Claro, es que aquello era intenso. una época muy curiosa. Hombre, Cuando- aquello fue, yo creo que fue... Fíjate, ahí yo creo que sí que es el año, porque me suena que era en el centenario de Buñuel, que fueron unos Sí. cortos que eran con Sí. artistas aragoneses, Sí. cada corto llevaba asociado Sí, la un- tele autonómica Eso es. había dado un dinero a varios grupos para hacer Sí, unos cortos sobre Buñuel. sí, 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 ¿Es sí, así? sí. Y claro, ahí caímos en uno de los cortos con Claro, Eduardo era Laborda. todo gente joven, además porque, si mal no recuerdo, Sí. era con gente de CPA, Sí, ¿vale? sí. Digamos, alumnos que ya habrían acabado y tal y cual. Y entonces, pues eran sus primeros trabajos, como sus primeros cortos. Ujú, Es que era eso, yo creo Sí, que sí. era ese nivel, ¿eh? sí. Entonces, bueno, pues ahí, claro, ahí se hicieron cosas muy surrealistas. Sí, Sí, sí. Sí, no solo en el resultado, sino en el proceso. Sí, el Es- proceso fue El surrealista. proceso fue surrealista. Sí. ¿Tú te acuerdas Fuimos a qué hora- abducidos totalmente por o sea, sí, por Buñuel. ¿Tú te acuerdas O sea, a qué hora estábamos citados? Que luego Sí. realmente los que nos habían citado no acudieron. Fue no acudieron curioso. porque se durmieron, Se claro, durmieron, porque pero era ¿a qué muy hora? mala hora. Era mala hora. Era muy mala hora. Yo creo que estábamos citados a las 3 de la mañana porque teníamos que rodar al amanecer. Eso era. Sí. Al amanecer en un lugar inconcreto, porque Sí. todo era muy inconcreto. Sí, yo me acuerdo que la cosa era había que acudir al amanecer. Al que amanecer. decías, bueno, es abstracto. ¿Pero dónde? En Monegrillo. En Monegrillo Monegrillo. es muy grande. Oye, amanece qué decir que realmente Amanece por amanece. muchos sitios. Eso es así. Sí, Eso es sí. así. Entonces las indicaciones y todo era muy malo. Era todo terrible. Es que en aquella época todas las citaciones y todo con CPA y todo esto era terrorífico. Estaba todo mal. Todo Claro, mal claro. porque había mucha gente nueva. Entonces todo era, venga, sí quedamos y ya está, ¿no? Hombre, yo recuerdo, sí que había, mira, no recuerdo muy bien, todo el mundo, tampoco vamos a ir al detalle, ¿no? De cada uno de ellos. Víctor Baena, por ejemplo, era uno Víctor de los Baena, cámaras, ¿verdad? sí, sí. Porque sí. era uno de los que también vivía el surrealismo con cara de entre estupor y enfado en algunos Exacto, momentos. sí, Eso lo sí, recuerdo. sí. Apoya en su... Sí, sí. Ahí colgado en un lugar, en medio de una charca, ¿verdad? Sí, eso fue precioso todo. Sí. Laura Porque Gómez además, La Cueva también estaba Laura ahí. Gómez La Cueva, yo creo que nos conocimos ahí. Pero es que, claro... Esto se lo tengo que preguntar, pero a mí me quiere sonar que sí. Lilian Violade estaba también. Lilian Violade, que luego dejó la interpretación para hacer doblaje, quiero decir, Sí, que ya está sí. en... Igual le marcó ese... sí. No, indudablemente lo que Sí. es extraño que alguno de los que estábamos allí nos hayamos dedicado después a la profesión Sí. y que no hayamos entrado en una Pues fábrica. la verdad es que todos hemos... Increíble, ¿eh? Sí, a lo mejor, y ese hasta los que aragonés, menos pensabas han llegado, vale, sí. dentro del medio, Eso en es. otro Sí. nivel, muy alto. ¿eh? Eso es cierto, eso es cierto. Esto es cierto. Eso es cierto. A ver, todos tienen una primera vez, entonces cuando uno no sabe se cree que todo es muy sencillo, entonces los planos eran todo... O sea, no sabían, No, ¿vale? claro. Del lenguaje audiovisual muy bien, Esto era así. pero sí se complicaban muy bien la vida con grúas y movidas. Sí. Eso, hubo una época además que quien empezaba pedía traveling y grúa. Todo el rato, sí. Eso, Sí. eso era muy No sabían impactante. hacer un plano No. así bien, pero No, ni dar centradico, continuidad, pero sí. ni que hubiese un raccord. No. Yo me acuerdo que decía, digo, vale, esta escena es la que viene de tal cosa así, digo, pues aquí había no sé qué, no sé cuántas y estaba tal persona. Sí, Decía, no "Pues, importa". macho, estás en todo. Y digo, bueno, estoy en todo, estoy en el que estamos. Sí. Estamos a lo que estamos, ¿verdad? Pero la grúa sí que ahí estaba y Sí, y el sí, traveling. sí, mucha grúa. Porque aquel rodaje, bueno, es que lo más curioso fue cómo acabó, ¿no?
el plano final. Sí, O sea, mal como quedábamos, sí. pero el final fue apoteósico, que Sí, además sí, fue lo que quedó. Sí. Bueno, el montador, Sí, lo que fuisteis pudo hacer con ello. sustituidos por un rebaño de ovejas. Sí. O sea, Sí, porque... O sea, ni Buñuel. Porque, claro, es que dijeron, qué casualidad no, esto es una causalidad, hombre, se ha metido un rebaño de ovejas en medio del rodaje, esto hay que aprovecharlo. Entonces pasamos a ser todos actores secundarios para Claro, intervenir las yo ovejas. también lo entiendo, porque la verdad es que era bastante patético cómo ibais, el vestuario No, claro, era increíble, porque Claro. yo recuerdo llegar allí, por supuesto no había vestuario, claro. y entonces... Bueno, tampoco te quejas mucho el vestuario porque lo llevábamos de nuestra propia casa. sí, Virginia, sí, claro. no digas que feo Pero era había el una pantalón que llevabas. figuración de la cual dudo si estaba Laura, que yo creo que sí, estaría Laura, Lilian, tal, Sí. y algunas personas más, pero no recuerdo. Sí. Y me dan unas sábanas para vestirlos. Y digo, ¿pero cómo? Dice, pues así, tipo túnica romana. Y es imposible. Con una sábana blanca, yo os aseguro que hace una túnica romana hay que ser... Sí. Hay que tener muchas habilidades. Claro. Y conocer el vestuario y tal y cual. Luego hay que tener en Entonces cuenta, a mí estamos- me dio la risa, yo recuerdo que me dio la risa y que los actores ahí flipaban conmigo porque era como pues si esta se ríe, o sea, esto es patético. Esto ya no hay más. Hombre, estábamos en el centro de Los Monegros y con un aire terrible helador. Sí. O sea, que tampoco ayudaba para que la gestión de la túnica fuera la correcta. Sí, pero a mí me dio una risa Claro. cuando me dieron las sábanas, intenté colocarlas, me dio una risa De los mismos floja, nervios, sí. de los nervios de estar desde las 3 de la mañana danzando por Los Monegros. Sí. Eso Yendo a cansa. desayunar a un sitio. Sí. Sí, esa fue buena, ¿eh? Esa fue muy buena, O sea, eso también fue muy surrealista. de Poblado del Oeste, ¿eh? ¿Tú te Sí. acuerdas cómo fue aquello más o menos? Pues sí, recuerdo que después de llevar muchas horas por ir danzando Bueno, desde las 3 desde y las 3 de la levantados desde mañana las 2. sí. Entonces nos fuimos al pueblo a desayunar y estaba el señor del bar barriendo la puerta. Entonces entramos, no había nadie, él no entraba y seguía barriendo la puerta. Entonces salimos y dijimos, perdón, ¿está abierto? No, hasta las 9 no abro. Y entonces miramos el reloj, que era la calle, estaba la iglesia, miramos el reloj de la iglesia y eran las 9. Entonces se pone a tocar las campanas y entonces cuando acabaron las campanas el señor entró al bar y entonces ya nos sirvió. Era todo de verdad. Sí, hombre, yo me acuerdo, fíjate, no me acuerdo al detalle de todo, pero me acuerdo de cuando dijo que no podíamos entrar, Sí. porque dijo, no, es que la hora la marcan las campanas de la iglesia. Sí. Y Es yo que me hasta las acuerdo- 9 no abro. No. Era como... Que me acuerdo que le dijiste, mira, perdona porque a lo mejor no estamos sabiendo apreciar tu sentido del humor, Sí. pero es que hemos madrugado muchísimo Sí. y no estamos para tontas. Sí, Y, sí. y efectivamente él Sí. siguió mascando el palillo Sí. que llevaba en la comisura de Sí. los labios y... Sí. Yo aún le pregunté si daban comidas, porque creo que alguien de producción me dijo, bueno, si vais a tomar algo, no sé qué, para comer, a ver si podemos comer. Y le pregunté, ¿podremos venir a comer? ¿Das comidas? Dice, sí, a las 2. Y yo dije, vale, pues habrá que venir a las 2 en punto, porque claramente era un señor que llevaba el horario muy... Sí, de una sí, forma sí. muy rígida. Oye, ¿tú te acuerdas de los técnicos que había en ese rodaje? Yo me acuerdo, fíjate, creo recordar que el traveling lo montaba, porque era especialista en ese momento, Raulí. ¿Te acuerdas? Sí, ¿verdad? sí, Porque sí, montaba, sí. se De dedicaba a eso, Joaquín, ¿verdad? Sí, siempre estaba ¿Y el nombre era Joaquín? Joaquín. Sí. Joaquín Rauli. Claro, fíjate, era compañero padre de una compañera de la escuela de teatro mía, de Ruth. Sí. Sí, Y del resto de maquinistas y demás, ¿tú recuerdas? yo no me acuerdo. Claro, es que era todo De tan... Baena sí. Sí, De Baena Víctor sí. sí que Yo me es acuerdo. que me acuerdo de su cara diciendo que estamos haciendo Luego aquí. me acuerdo de ti, Gracias. del que entrevistabas, Sí, a Eduardo Laborda. Eduardo Hombre, Laborda, que estaba flipando en colores. Hombre, claro, O sea, sí, señor. nos hicimos muy amigos y de hecho mantenemos la amistad 100%. Claro, es que eso une mucho. Me pasó una cosa curiosa, fíjate, porque claro, Eduardo Laborda, que además es uno de los precursores del audiovisual aquí en Aragón, hizo un corto documental, digamos, además todos mezclando su vena artística, ¿no? De Manolo, el del Bonanza. Sí. Tiene unos cuantos pues cuando se tiró el bloque entre Cerdán y
escuelas pías previo al mercado central. Pues él documentó todo, documentó la campaña de salvar el mercado. Él tiene unos trabajos que es verdad que también hay que nombrarlo como... Sí, es que además se ha movilizado muchísimo. Sí. Sí, Ha sido un activista. Sí, en el casco, sí. Sí, ya emplea el audiovisual, claro que todo el mundo lo conoce por su faceta como pintor, pero yo he de decir que en ese momento no lo relacioné con el pintor. Entonces se me acercó alguien muy baturro tal, y dijo, ¡hombre! Luisico, que me han dicho que vamos a grabar juntos, que no sé qué. Y dije, perdona, ¿este señor quién es? Y me dijisteis el pintor. Y digo, pero hay escenografías, pensando que era alguien que a brocha gorda iba a pintar algo que íbamos a emplear. Y dije, no, es el protagonista de tal. Y dije, me cago en la leche, qué majo. Y efectivamente, ahí hicimos amistad, sí. Sí, no, yo me acuerdo de... yo creo que ahí lo entrevistaba, él era en ese corto, supuestamente era protagonista. Era el protagonista, sí. Protagonista. Es que en ese bloque de cortos, yo me acuerdo de otro protagonista, por ejemplo, era Avellanet, Pedro Avellanet, Sí. con otro actor. Digamos que... Con otro realizador. Sí, con otro realizador corto, y otro actor. Sí. En algunos había también más coral, en mi caso había más actores y actrices, pero bueno, yo era el que estaba con el protagonista, digamos, asociado al protagonista. En otro era Bunbury, me acuerdo. Bunbury, sí, ese lo hice también. Ese era de Dani Cubillo, el mira. realizador era Dani Cubillo. Y Bunbury tenía que hablar sobre la contradicción. Anda. Y la citación fue 2 veces, porque, bueno, sí, esto lo voy a contar. Hombre, porque cuando ha no prescrito cualquier pasa cosa, nada, no pasa nada. Y que ha prescrito casi todo ya. Entonces habíamos quedado, el lugar, la localización era el Jardín de Aberley, lugar precioso. Y entonces quedamos ahí, pues un día, por la mañana, ¿no? Entonces acude Enrique, lo maquillo y estaba todo montado, estaba Víctor Baena también, porque Víctor Baena trabajaba mucho con Cubillo. Bueno, yo de hecho a Víctor lo conocí trabajando con Cubillo, ¿vale? Y entonces le dice a Dani, le dice, oye, podemos quedar otro día, que no estaba para hablar de nada, ni de la contradicción ni nada. La verdad es que había pasado la noche, iba de empalmada, claro, claramente. Claro. O sea, aún destilaba alcohol. Esto es así. Y entonces, bueno, pues hablar de la contradicción a las 10 de la mañana, después de haber pasado la noche tan larga, pues no. Bueno. Y entonces suspendimos el rodaje y volvimos a quedar otro día. Esto fue así. Oye, qué bueno. ¿De allí recuerdas a alguien más? ¿Recuerdas? Bueno, mira, te voy a preguntar también. ¿Cuándo fue la primera vez que viste un chaleco de ZTAC, quiero decir? ¿Cuándo coincidiste por primera vez? Ellos, claro, estamos hablando de que, bueno, esta es la celebración del 20 aniversario. Yo me acuerdo perfectamente de cuando conocí a Jorge Bautista, que fue en los hangares de Aragón, de televisión, de la tele, Sí, ¿vale? sí. Rodando con Fernando Monforte a alguna movida, ¿vale? Y me acuerdo perfectamente. Nos conocimos ahí, ¿vale? Sí. El de eléctrico, Fernando Monforte era producción. ¿Y qué rodábamos? No lo sé. Pues muchas cosas, porque es que rodábamos muchas Se cosas. hacía mucho entonces, sí. Había mogollón de producción. Mogollón, porque con la escuela pues salía todos los años un montón de realizadores y bueno, y esta primera hornada que hubo, que fue muy buena, muy brillante, que todos se están ganando la vida muy honradamente y que creo que además son de la primera generación, los ZTAC, de las primeras promociones de CPA. De CPA, sí. Entonces, claro, practicaron muchísimo, tuvieron mucho... Bueno, es que tenían ahí una tele para hacer cosas. Claro. Bueno, es que de hecho... Es que el inicio de la tele local fue, Hombre, se ha en ese nutrido sentido, de maravilla. Claro. Y Libertad y cosas muy buenas. Sí. De una variedad de programas. Es que salieron muchos profesionales y luego también es verdad que hubo suerte con realizadores que, bueno, de hecho siguen estando y bueno, y lo tendremos algún día en estas conversaciones. La Mata, por ejemplo. Pues gente que confió también en ellos y dijo, me llevó a este equipo de gente de mi tierra a mi rodaje. Donde vaya. Sí. Y es verdad que les dio mucha cancha y entre ellos a los ZTAC, claro. Sí. Claro que, bueno, de hecho fue el año de inicio de ZTAC, ¿no? Monforte, ¿qué más hizo en aquellos tiempos?
muchas producciones. Claro. ¿Qué Es que más, estuvo qué mucho más recuerdas tiempo. de esa época? No lo sé. Claro, es que porque- tú estabas en todo, porque Sí, es que... claro, yo mezclaba. A ver, cosas que hacía de cortos y cosas así con gente que empezaba tal y cual. Luego hacía profesionalmente las producciones que hacían, ¿vale? Publi, porque también hacían alguna Publi, porque CPA era una productora. ¿Se llamaba CPA? Sí, se llamaba CPA. Sí. Y Monforte estaba con Jaime Fontán. Ah, mira. Claro, Bueno, es que Jaime Fontán otro es personaje es de esa época también. del que hay que hablar, claro, que Exacto. también se nos fue y no hace demasiado, ¿no? Exacto, sí. Y estuve trabajando además con él en su último trabajo, en Goya, 3 Hombre, de mayo. y otro de los que estuvo también en CPA y con el que hemos trabajado los dos, Samuel Zapatero. Claro. Samuel Zapatero también. Hombre, sí. bueno, allí hemos trabajado unos días. Unos Igual días. dos o tres jornadas ya habremos estado citados juntos. Yo creo que sí. A una jornada habremos llegado. A una jornada completa habremos llegado casi seguro. Sí, y Hombre, con cosas muy chulas. Sí. Claro, hombre, ya no solo con Samuel, quiero decir, que previamente con Félix. Claro, tú Sí. has estado en todos los inventos de Félix para la televisión, o prácticamente en todos. Quiere decir que tú sí que estabas ya en... Sí, bueno, yo con Félix el primer programa que hice fue un infantil. ¿El Alsacadula? El Alsacadula, pero que eso yo creo que era tele local, ¿eh? Yo creo que no era autonómica. Sí, el Alsacadula no. No era Es que yo fui a autonómica, hacer algún no. capítulo, fíjate, pues me sonaba en el edificio... Bueno, El el edificio sí, claro. claro. Pero todavía Es era verdad. no era la autonómica, Claro. porque la autonómica es Claro, sí. del año 2006 Sí, y esto ¿no? es... ¿O 7? Esto es igual 5... o 3. Claro, puede ser. Primeros sí, de sí. los 2000, sí. Claro, allí, bueno... Yo creo que había pesetas, y euros entonces. Fíjate, sí, Claro, está muy bien, es una forma de Sí. hacer el recuerdo. sí, porque yo hay de cosas que me acuerdo por eso, por haber cobrado en pesetas y euros. Fíjate, Ostras, qué bueno, cosas. qué bueno. Hombre, allí también, bueno, unas cuantas series, es decir, yo contigo he coincidido, eran tres Sí, en el... que eso ya era autonómica. Eso era autonómica, sí. El Alsacadula a mí me encantó. Me Sí. pareció un programa maravilloso para niños, la verdad. Y estaba- Estaba muy divertido. Estaba Yoli, estaba Yolanda Blanco, Marisol, Jorge, así. Yo lo conocía a Jorge ahí. Sí. Fíjate, en el Alsacadula conocí yo a Jorge. hombre, Jorge, ese muchacho que yo lo conocí viendo... Claro, pero porque a lo mejor yo no había coincidido con él en teatro y Claro, tal. pero- A Jorge lo conocí en el Alsacadula. Es que Jorge se incorporó a pleno pulmón, porque es verdad que fíjate qué trayectoria tiene, pero claro, yo cuando conocí a Jorge, yo hacía teatro y él era público nuestro, que entonces era fontanero, quiere decir, bueno, ayudante de Claro, es fontanero. que él empezó un poco tarde en este sentido, sí, ¿no? sí. En este... Claro, sí, él, bueno, pues le gustaba el Sí, pero medio fue llegar y... No, fue llegar, empezar la escuela y Y ya no ha empezar a parado. trabajar con una compañía. Sí. Sí, estaba Fran Fraguas, estaba en el Alsacadula. Como Sí. la niña es que claro, conozco más del campo. Ahora, Inés. Mira, me Inés. venía también el nombre de la hermana. Era porque conozco maravillosa. A los padres, maravillosa. Madre mía, si es lista esa cría. Pues fíjate, ahí Y su hice yo hermana lo también algo. mismo, ¿eh? Sí, Porque Clara. luego su hermana hizo... Sí, Una además pasada. allí es verdad que los papeles de niña estaban bien cubiertos. Estaba muy bien, a mí me encantó. Ese programa me parecía súper interesante. Hombre, y hubo Tuvo mucha audiencia, tenía Sí. mucha audiencia. Sí, de mayores. funcionó. Hombre, además. mira, yo te puedo decir que a día de hoy todavía alguien mayor que dicen, joder, me acuerdo, Borraja se llamaba uno de los Sí, personajes, sí. ¿verdad? Alguna vez cuando nos encontramos que estamos en algún acto de, bueno, pues eso, de gente del Oregón o tal o cual, y se acerca a público y hacen, Borraja! Y dicen, ostras, Sí. que efectivamente, pues Sí. alguien que en esa época o era niño o tenía niños que veían Sí, la gente decía que se dejaba ver Funcionaba muy muy bien. bien, la gente adulta. Sí, y sí. es que estaba muy bien, a mí Sí, me sí, parecía sí. súper educativo, era muy interesante, Sí, muy sí. interesante, de verdad. Una pena que no siguiera luego con la autonómica. Ya. Todo porque parece ser que no gustaba a directivos, no les gustaban los programas infantiles. Ya. Pero yo creo que hubiera funcionado, que era un programa
Sí, creo no, yo, ¿eh? Sí, no, hombre, no tiene nada que ver, que en este caso no era infantil, o bueno, pillaba también a críos, que es decir, la bola de cristal, pues bueno, pues ahora también se habla, dices, bueno, es que ahora sería imposible, Sí. bueno, estarían con denuncias también todos los días, Sí, no era el caso, sí. de Alsacadula, pero bueno, pues si tenía algún puntillo a lo mejor más irreverente, Era más reivindicativo, sí, ¿no? sí. Y tal. Entonces, al final parece que eso sea un territorio en el que es mejor no meterse, pisar, ¿no? ¿verdad? Sí. Hombre, hiciste también en esa factoría de Félix, hiciste un máster de caracterización con el Fondo Norte. Sí. Digo, porque allí, bueno, y la forma de trabajar, sí. o sea, de a toda velocidad. Sí, bueno, es que en la tele siempre todo es a toda velocidad. Yo, de curro, que me lo he pasado muy bien, por ejemplo, de la etapa de con Félix, o sea, por ejemplo, el programa El Vaya Comunidad, Sí, a mí me encantaba. sí. Porque a mí me gusta mucho el directo, soy un poco... eso de los momentos de tensión, cambio rápido, todo eso, a mí eso me mola. Sí, la verdad sí. es que sí. O Bueno, sea, nos pone las pilas. Nos pone las pilas y a mí me gusta Sí. eso. Y entonces ahí, eso fue un trabajo muy chulo, ¿eh? Sí. Detrás Sí, sí. de las cámaras, hacer un programa de noche, en directo, con sketch, con cambios... Bueno. Eso fue total. Y gracias a que todos éramos muy buenos. ¿Qué coño? Que sí. Que Hay éramos decirlo. muy buenos. No hay que tanto. decirlo. Hombre, hay que Es que hay decir que las cosas. decirlo, es que es así. Hombre, resolver eso tal como se resolvía. Claro, yo allí solamente hice alguna participación de estas de colaboración, ¿no? Porque yo luego me incorporé más tarde. Pero, ¿trabajabas con alguien más de maquillaje en ese momento? En ese momento estaba Begoña, que me ayudaba. Claro. Sí, ¿vale? bueno, claro, yo coincidí después con ella, pero no sabía si en ese momento ya estaba. En el Vaya Comunidad estaba Begoña, me ayudaba. Entonces, que todo fuese fluido, que saliese bien tal, también es verdad que como los actores todos eran de teatro, Sí. lo que son cambios, todo eso lo lleváis muy bien, ¿vale? Y muy colaboradores. Sí. Y nosotras también éramos buenas. Entonces, pues bueno, pues sí. se daba todo. O sea, Se daba yo todo. esa época la viví, me lo pasé muy bien. Sí, muy sí, bien, sí, sí. muy bien. Estuvo muy chula, la verdad. Y luego, pues no sé, es que de ahí ya... Ah, bueno, el 3 eran 3 que debió de ser anterior, porque eso fue para abrir la autonómica. Sí, puedes. Ahí yo sí que hice unos cuantos episodios, ¿no? Sí. ¿Tú recuerdas qué técnicos estaban en esa época? Claro, yo ya te digo, no viví desde dentro del Vaya Comunidad y el que viene el Lobo. Es que lo grabábamos en la tele. Sí. Entonces, ya. claro, era ya en la tele, era en el plató. Entonces, pues... Claro, yo, por ejemplo, a Dani Horta, yo creo que lo conozco de aquella época. Sí, ¿no? Claro, porque Dani ha estado siempre en la tele. Claro. Luego también ha salido fuera. Arturo también después coincidíamos. Pero Arturo y Dani estaban ahí, siempre. Sí. Claro. Sí. Hombre, no, te decía también la velocidad de trabajo, que siempre ha sido, y más en cualquiera de estas productoras pequeñas, es verdad que ha habido que multiplicar todo, pero en el caso del Fondo Norte tenía un añadido y era... Era la caracterización, pero claro. bueno, yo ahí trabajaba con Ana Brunet. Sí. ¿Pero lo hacíais todo vosotras? Lo o sea, hacíamos los dientes, todo nosotras, narices, orejas... Todo, porque nosotras al haber trabajado aquí en Zaragoza, lo que ha tenido esta ciudad, que lo hemos hablado 20.000 veces entre nosotras, es que hemos tenido que diversificar muchísimo para poder coger todos los trabajos, ¿vale? Porque, claro, primero, porque no hay más gente que se dedicara a hacerlo, ¿no? Claro. Y entonces el vivir en Zaragoza, que no tienes acceso a materiales ni a cosas, nos ha obligado siempre a aprender nosotras a hacernos las cosas. Entonces Ana, por ejemplo, pues siempre hizo pues máscaras, ha modelado mucho y tal, yo con la posticería. Y entre las dos, la verdad es que abarcamos un abanico enorme. Entonces, pues bueno, Ana entró conmigo, yo le dije a Félix, para hacer este programa se necesita otra persona. Claro. Entonces, empezó Ana conmigo y ese programa lo hicimos entre las dos. Y fue muy divertido. Fue muy divertido. Fue una pena que el Zaragoza
Sí, Bueno, no siguiera la misma no estela siguiera de la productora, del éxito de la productora y ellos decidieran echar un pie abajo, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, bueno, estaba yo como muy zaragocista bien. vamos a cambiar de tema, no me Sí, interesa no ese te prácticamente. interesa. No, Vale, la verdad que mucho no. No. Yo lo viví, la verdad es que ni Ana ni yo conocíamos a los futbolistas, nos teníamos que poner siempre la Claro, fotico la foto. porque no sabíamos quién era quién, o sea, no Claro. tenemos ni idea de fútbol, sigo sin tener ni idea. Pero bueno, pero estuvo muy divertido, la verdad es que ahí lo pasamos muy Qué bien. Oye, porque luego no te vayas con la sensación de, uy, podía haber hablado de no sé quién. Hemos hablado de Iranzo en dirección. Vamos a hacer ahí un repasillo de gente que ha sido un referente para ti en todos estos años trabajando, ¿no? Que otro director ha dicho, que a gusto, con Iranzo ya lo sabemos, y es verdad que cuando nos llamaba Iranzo cualquiera, tú estuviste prácticamente en todos los trabajos, por lo menos en X años, ¿no? Sí, Pero... en él estuve en todos. La verdad Claro. es que en todos. Claro, sí, claro. porque para eso además Iranzo era muy fiel Su equipo. a su equipo. Sí. Era... Para que luego se fue a Teruel y Claro, también luego con el se tema fue del cuidado de los padres, con tal, con cual, y sí, entonces sí, hizo allí aquí tuvo, bueno, una mala etapa, ¿vale? Ya. Y entonces coincidió con, bueno, pues eso, con los padres mayores, no sé qué, Sí, no sé cuántas, sí. patatán, y entonces cogió y se fue a Teruel. Sí. Y desde allí estuvo currando y, bueno, y de Mucho, hecho siguió con sus documentales Sí. y tal. Bueno, Teruel, tierra de frontera o algo así. Exacto, ¿no? sí, Mira, sí. aparte de su generosidad, porque es verdad que cuando podía echar una mano la echaba fuera para lo que fuera y por el bien del audiovisual aragonés. Mira, yo recuerdo que en un programa que hicimos años atrás con Samuel Zapatero para la tele, Vuelta Atrás, piezas de Teruel, yo llamaba a Iranzo y él me decía, te pongo un paquete, mira, del documental que hice, tal, no sé qué, te pongo una copia, te la echo ya al autobús o no sé qué, no sé cuántas, Sí. y allí me llegaba al día siguiente o a los 2 días, cuando fuera, me llegaba la copia, como diciendo, lo que tenga yo y te pueda servir para material, tuyo es, ¿no? Decimos Iranzo clarísimamente, pero que otro director te viene a la cabeza a decir, ole, pues qué bien me lo pasé en aquel trabajo, que bien dirigí actores. Vamos a echar flores también, es decir, vamos a... Ostras. Fíjate, venga, pues ese nos lo guardamos para después, luego en una... A ver si me sale. Fíjate, Sí. es que es algo que nunca me he planteado. Y compañeros mira, ¿sabes qué es más complicado aquí a veces que Sara? Porque es verdad que dices la cara visible, pues es efectivamente el director, lo que decías, o el productor, pues con tal productor estuve unas cuantas veces, o actores y actrices, pues dices, aquello lo hacía eso, Cristina de Inza, Jota, Gaby Latorre, pero técnicos, ¿qué técnico? Hemos nombrado ya unos cuantos, sonido a Dani, Arturo, Víctor Baena, por otro lado, ¿qué otros técnicos de esa época recuerda? A Raulí con el traveling, Sí. tal. Bueno, fíjate, a Julio Steady. Ah, bueno, hombre, bueno, de Tudela, ¿verdad? Julio. Sí, Julio, en Navarro. sí, hombre. sí. Bueno, aún he coincidido alguna vez después con él. Con Julio, sí. Sí, era Julio Steady, yo no sé el Julio apellido. Bueno, sí, Julio Domínguez me parece que se llama. Yo tampoco, porque yo lo tengo, además, hasta en el móvil lo tengo por Julio Steady. Y sí, a ver, a mí siempre me ha gustado coincidir. Es verdad que los equipos son súper importantes. Sí, tal cual. Los equipos son súper importantes. Y la capacidad de trabajar en equipo que tenga la gente con la que estás, vaya. Yo he tenido suerte, yo creo que he tenido siempre mucha suerte con toda la gente. Oye, pues es que al con la que he final, trabajado. yo es que digo lo mismo, y es que al final va a ser que a veces nos queremos menos de lo que deberíamos. Y es que yo siempre, cuando me dicen, claro, porque fíjate que es un mundillo, la tele, el cine, el teatro y los egos y el no sé qué, digo, chico, pues será casualidad mucho, porque yo siempre he tenido buena experiencia, pero con todos los gremios. Sí. Quiero decir que a yo lo mejor... en el 99% Sí. Hombre, he tenido mucha suerte.
Claro, hemos hablado de una experiencia surrealista, pero ahí no fue desde luego por alguien que tuviera un mal comportamiento, sino por desconocimiento por del medio. desconocimiento total, que también es muy divertido y además, de hecho, aprendimos... Con el tiempo, además, sí, ese día nos reíamos menos también, Virginia, las cosas como son. Hombre, sí, no hacía ni puta gracia. No, claro, pero con el tiempo es verdad que mejora sí, todo. Sí, mejora todo. Sí. Mira, técnicos que hemos hablado, de los que están presentes siempre y en prácticamente todo. Medel, Sí, lo hemos Medel. nombrado. Hombre, otro lucero, Armengol. Joder, no nos dejemos de Armengol. Sí, Armengol. claro, pero yo con Armengoz he trabajado menos porque ha sido como en la tele, digamos que he tenido menos relación, así como con Fernando, Ya. muchísima relación Claro. y porque hemos hablado mucho, porque, bueno, pues porque somos amigos, porque hay Claro. veces que eres compañero, muy buen compañero, Claro. y otras veces eres compañero y además das el paso como de amigo. Entonces, sí. claro, hay con gente que somos amigos y con otros que simplemente somos buenos compañeros, ya está. Pero Fernando Medel, pues yo lo considero amigo. Y los ZETAC, o sea, a mí yo siempre me fijaba, y cuando me mandaban esto, digo, a ver, el equipo siempre es muy importante, ¿no? Y digo, estoy con esto, ya está, solucionado, Sí. ¿sabes? Sí, ya tenemos el día echado. Ya Sí. tenemos el día echado. Sí, Lo que es pasa verdad es que, bueno, es verdad que en mi trabajo he trabajado con muchísima gente muy diferente, de fuera, de aquí y de tal. Hombre, y es verdad que es complejo, ¿eh? Algún día lo hemos comentado también, en alguna otra conversación lo hemos dicho. Es complicado, es complicado hasta para conciliar la vida Sí, familiar, ¿eh? Porque, sí. claro, que te voy a contar. De repente Sí. dices, sí, estar cita un día a las 3 de Sí. la mañana, o de repente un fin de semana estás en un Sí, rodaje no sé qué, o con sí. lo de Temporada y Violeta estuvisteis Es semanas, bien, ¿no? sí, o 2 semanas, ¿no? dos Sí, semanas, o lo que fuera, ¿no? sí. Que entonces es verdad que es muy difícil. Vamos, de hecho, hemos vivido épocas de decir, ahí va, ya no está no sé quién con no sé cuál, o ya Sí. está no sé quién, y dices, ostras, es que es verdad que es complejo este mundo, ¿no? Sí. Mira, te quería comentar de alguien más. Hablábamos antes de estos personajes tan reconocibles para nosotros en el Temporada y Sí. Violeta, ¿no? Porque estaban Cristina de Inza, claro, digo también porque, bueno, no sé, es posible que tengamos alguna conversación también con ella, pero yo es que ahora la recuerdo también de siempre decir qué buena es esta tía, además Sí. buena compañera. Sí. De hecho, el Temporada y Violeta, creo recordar que lo abría ella, o sea, Sí. era la que Ujú. arrancaba Sí. aquello, además que de hecho, claro, estábamos diciendo antes cortometraje, El era un Liranzo piloto. para entonces era muy visionario, porque el Liranzo me decía, Sí. o sea, tenía unos actores que decía, este tío es muy bueno, este tío es muy bueno. O sea, y no, ojo, para eso Sí, tenía sí. un ojo y era fan de Cristina. A ver, es que Cristina es muy buena. Es que es muy buena. Muy O sea, es que buena. ahora cuando la ves en teatros haciendo gira con A ver, Imanol y en o teatro con... y en series, En todo, o sea, en todo. es una pasada. O sea, la Sí, sí. actriz es lo más. Y el bueno, Gaby y tal, todos. A Iranzo le gustaba muchísimo también Santiago Meléndez. Hombre. Era fan de Santiago Meléndez y de la Pilar Molinero. Hombre, pues mira otros No dos era que hay tonto, es que no era tonto, ¿verdad? que hay que por nombrar. ejemplo, era súper fan, me decía, dice que es muy bueno. Le gustaba muchísimo Jorge Asín, también. Mira. Eso también me lo confesaba. Me decía, muy bueno, este tío tiene sí. Para eso tenía... para eso tenía una visión y una cosa que me gustaba mucho de Iranzo era cómo dirigía a los actores. Sí. O sea, yo, por ejemplo, siempre me he intentado poner en el lugar de yo si fuese actor, cómo haría esto, ¿vale? Que entender un poco la marcha. Sí. Y yo al Iranzo lo entendía. Claro, Porque daba unas pautas, tú vienes hasta aquí, tal cual, va. O sea, lo explicaba, no sé, me parecía que lo explicaba todo muy bien. Y que al actor se lo hacía. Porque luego he trabajado con gente que es incapaz. No. tal cual. Incapaz. ¿Qué me vas a decir? ¿Vale? De verbalizar lo que quiere sacar de ti. O sea, cómo quiere que hagas algo. O sea, yo digo, ¿pero qué está diciendo? Pero está diciendo, ¿sabes? Sí. O sea, Y espero incapaz. espero Claro que por eso existen luego los directores de Sí, actores. para que me traducir. Sí. Para traducir, o sea, Sí. por favor, se necesita un puente. Claro. No, es Es verdad un puente que fundamental. hay quien es Hay gente que críptico. es imposible. No, de entender. crípticos, otros matemáticos que de repente dices, vale, no sé dónde queda aquí ¿dónde queda lo mío. aquí lo mío? Sí. Claro, que hay de lo mío, amigo. Sí. Claro, sí, pero es verdad que a Iranzo se le entendía. A Iranzo se le entendía entendía muy bien.
En ese sentido, sí. ¿A quién más? Vamos a decir nombres de estas épocas. Mira, antes decíamos precisamente Julio. Claro, ahí hay unos cuantos que de repente hubo aquel exilio. Ha habido varios exilios desde Aragón. Exilios desde el audiovisual, me refiero. Ha habido otros, pero desde el audiovisual aragonés. Está el exilio madrileño, que allí, esa promoción que decíamos... Sí, la mafia maña que llamaban, ¿no? Que se instalaron todos en Madrid, claro. todos a la vez, y tal y cual. Hablabas con alguno y decías, yo qué sé, con que fuera. Mira, bueno, no actor... Bueno, también fue actor mi querido David Angulo, y claro, de repente era de que nos hemos juntado ahí en un bar y se oía un bullicio y decías, bueno, es que todo el bar son de Zaragoza, porque hubo una época, aquella segunda promoción del CPA, que yo creo que se fueron todos, luego unos se quedaron, otros volvieron. Pero se quedaron bastante. Y luego está el exilio a Oriente, que ese también hubo un exilio curioso de técnicos, que yo creo que aquí se quedaron... Bueno, aquí sobraban con los que se quedaron, porque de esa época que tú dices que hubo tanto trabajo y tantas producciones, de repente hubo un momento en el que no había nada. Exacto. También es verdad que yo creo que se masificó todo. O sea, vamos a ver, es que el CPA empezó a echar gente... Ya, y no se podía absorber. Es que no se puede absorber ni se podrá absorber nunca, ni aquí ni en ningún sitio. O sea, no tiene sentido, ¿sabes? Es que no hay. O sea, y primero, pues, esta no es una comunidad con una industria audiovisual ni cinematográfica, ¿no? Sí. Y entonces, pues es muy difícil de mantenerse. Pero fíjate, alguno de hecho se ha quedado, cuando digo lo de Oriente, yo me acuerdo que hubo varios que fueron a Qatar, ¿verdad? Claro, sí, bueno, Sergio Ibarra, que tengo buena amistad con él. Y Jorge Ripa, Julio. Y Julio también, sí. Julio ha ido y ha ido y ha vuelto. Sí, Hombre, Sergio Ibarra no hace demasiado tiempo fue a algunos campeonatos que había que digo, ojo, no te vayas a quedar otra vez, porque con la tontada iban para un tiempo y al final... A ver, es una forma de ganar pasta Hombre, Sí, pero es curioso, que digas, de repente es toda esta gente formada, que igual que en otras profesiones, dice, mira, pues no sé, se han ido a Alemania no sé cuántos científicos. Es que lo peor que tiene esta profesión, yo creo que es que no tiene... Que aunque seas buen profesional y tal, eso no asegura. Eso no te asegura absolutamente nada. No. Nada. No. Entonces, es una putada, ¿eh? Sí. Es una putada muy grande. Sí. Vallespín, no sé si era también de los que fueron otro de los cámaras... ¿Enrique Vallespín? No. Ay, como decimos Valles, no sé ahora el nombre. Pero bueno, yo creo que es también de estos que hicieron de aquella remesa, ¿no? Te iba a decir, claro, productos estás en... Claro, lo que hablamos, estás en todos desde hace... A pesar de tu juventud, pues empezaste a los 5 años a maquillar en rodajes. Sí. A pesar de tu juventud has estado prácticamente en todo lo que se ha hecho en las últimas décadas, pero claro, también en los últimos años. Quiero decir que las niñas, por ejemplo, porque no hablemos solamente de que parecemos abuelos cebolleta, que un poquito, pues lo que gusta, ¿verdad? También. Bueno, yo he hecho más tele y teatro, ¿vale? Que cine, porque el cine es una forma de vida. Y entonces, pues bueno, tampoco como refuerzo he trabajado siempre que me han llamado y tal, pero no ha sido uno de mis mayores motivaciones, la verdad. Pero bueno, has hecho. Pero he hecho. Y bueno, muy a gusto. El último show, por ejemplo, de serie larga y... Sí, y bueno, pero... Ya te digo, bueno, eso en las niñas, la novia, sí, claro. Pero ya te digo, el cine, es que es una forma de vida. Es muy complicado para un freelance porque hay que mantener el resto de los clientes. Claro. Entonces, o te metes en la rueda de que vas hilando una producción con la otra y tal, pero es muy difícil. Yo recuerdo un trabajo... Yo creo que era de Gaisca y de Vicky Calavia, puede ser lo de por qué escribo. ¿Te acuerdas? Y tú hiciste la caracterización de Jorge Usón haciendo de Félix Romeo. Exacto. Sí, porque yo creo que recordar que era, además lo vi, se estrenó en el Centro de Historias, porque estuve en el estreno, y eran trabajos de Félix Romeo puestos en esa imagen, además de Jorge, que, ostras, eso era una caracterización potente. Sí, ayudada así un poco de tal. Sí, estaba bien, la verdad es que... Sí, yo recuerdo un trabajo muy chulo. Estuvo bien. Sí. Que, hombre, tienes un trozo de Goya, perdona. También. Ojo. Tengo un par de trozos de Goya. Claro, yo recuerdo el de abstenerse agencias. Sí. ¿Y el otro cuál era?
Y el otro... ¿Has dudado? No, pero es que el otro día con quien estaba, que... no me acuerdo, es que tengo una cabeza... No, es no, que esto de haber currado... Es que son muchas cosas. Es que son muchas cosas, mucha gente y muchas horas, porque nuestro trabajo es tan largo que pasan tantas cosas en una jornada, ¿no? Sí, Que es sí, lo que sí, mucha sí, gente sí. vive en un mes. No, no. Nosotros lo vivimos O sea, en una jornada, no, no, tranquilamente. No, oye. tranquilamente. O sea, la intensidad de estos oficios dentro de este mundo es curiosa, ¿no? Sí, es una pasada. Pues con ese trabajo del Gaisca fue con el que me pasó. Sí, que estuve nominada a la Cigüeña de Fuentes. Ah, mira. Junto con otro. O sea, para una vez que me nominan por 2 curros a la vez. Ole. Es que es todo muy injusto. Nada, eso es así, eso Esto pasa. es así. Y lo más injusto fue que yo cuando subí a recoger el premio no me enteré por cuál de los dos me lo había dado. Esto fue No máximo sabías nivel. con qué equipo celebrarlo, claro. Claro, ni a quién agradecérselo. Entonces hice un agradecimiento general a Sí, todo. sí. A mis compañeros. Y al mundo y a mi madre. Y fue horrible, me sentí fatal. Porque no es. Mira, además, una cosa que me gustó muchísimo fue que me lo dio Laura Gómez de la Cueva. Hombre. Volvemos otra vez. Hombre. Y estaba a punto, pero claro, eso se ve en un escenario, ¿verdad? Estaba a punto de decirle, ¿pero por cuál me lo da? Que hubiera quedado muy mal. No, eso siempre queda mal. Tienes que poner cara de póker y mirar. Pero claro, ¿con qué miras? ¿Con cara de alegría a un equipo y al otro con cara de tristeza? No sabes cuál No, es. yo di las gracias a los dos, ¿vale? Claro. Y me pareció una putada porque por el que gané no fue por el de Gaisca, sino por el de Elia Lozano. Y que era un corto que estaba fenomenal, ¿Cómo se estaba llamaba ambientado en aquel los corto? 70. Creo que era Ahora no. Sí, sí, ¿Vale? sí, puede ser, puede ser. Y estaba de puta madre. La caracterización, la ambientación, rodábamos en un sitio súper chulo, el vestuario era Pistonudo, Arantxa Ezquerra hizo el vestuario, me pasó las indicaciones, genial, o sea, era un curro y que además no se lo agradecía a Arantxa, porque como no tenía claro por quién me lo habían dado, pues no, ahí me callé, o sea, no, ¿sabes? O sea, fue como todo muy general. Qué terrible y todo. me sentí, fue una sensación súper Agridulce, horrible. agridulce. Claro, te vas con una cigüeña, pero claro, al no saber. Claro. Claro. Sí, para una vez, ¿no? Hombre, que dices, estás hombre. por 2 a la vez, y dices, qué terrible. qué injusto es la vida, es muy injusto. Oye, claro, en este tiempo, como lo que decíamos, desde que eras una tierna infante y empezabas a maquillar en los rodajes hasta ahora, ¿qué evolución has visto en técnica, digamos, también? En el claro, desde luego todo se ha profesionalizado Sí, mucho más sí. y en tu caso habéis aprendido Sí. muchísimo a base de lo que decías tú, Sí, de decir, ensayo, bueno, hay que hacer esto, error, lo claro, hago. de Hay que- repetir. Pero ¿en qué sentido ha evolucionado? ¿De qué forma se ha profesionalizado? Como has visto también, ya no solo tu labor en Sí. cada uno de ellos, sino decir, ostras, de repente estamos más gente o hay escuela de esta manera, surge más gente. ¿De qué manera ves que se ha modificado de 20 años a esta parte? A ver, yo creo que eso, técnicamente, ¿vale? Eso sí que ha evolucionado muchísimo, claro. Pues lo que te decía de antes, de cuando había que rodar, grabar las cosas 3 veces Sí, por sí, lo sí, menos, sí. porque podría la cinta estar mal, fíjate. Sí, sí, Estamos ahora con los 8Ks, claro. que es un horror. O sea, yo eso no lo quiero. Estas definiciones Claro, no me interesan para nada. Van un poquito a la contra de Es que no tu tiene- trabajo. Para mí no tiene ningún sentido. Pero bueno, da igual. Bueno, pues ha evolucionado y luego la gente, pues es que la gente también evoluciona. Da igual la época, hay gente que evoluciona y hay gente que no. Sí, ya bueno, eso está. también. Sí, pero en tu oficio, o concretamente en tu oficio, ¿has notado cambios significativos en ese Sí. tiempo? A ver, como la calidad de imagen ha cambiado, también han Te ha cambiado obligado los a- materiales. Claro. Por ejemplo, el látex. El látex es algo Claro. obsoleto, absolutamente. El mastic, pues vale, Claro. pues empleará, pero el mastic. Odio el máster. El mastic brilla, se ve, es Sí. horrible. Sí. Es horrible. Entonces hay otro tipo de materiales ya para trabajar, claro. Sí. Se trabaja con otro tipo de material que nada tiene que ver a los de mi época, ¿vale? Sí, Entonces, sí. eso o te adaptas también o bueno, o para eso también hay especializaciones, ¿no? Claro, Yo ya, si hay cosas muy... Para eso hay un departamento que es FX, Sí.
y ya está. Yo no me complico la vida, Claro. no hay ninguna necesidad. Claro. Sí, bueno, también es verdad que por un lado la definición ha hecho que cambien Claro. las materias, pero también los efectos especiales, por decirlo de alguna manera, solucionan cosas que eran imposibles Imposibles. también antes. Claro. Entonces, Claro. Fíjate, realmente no lo pedí para esto, pero con los compañeros de CETAC les decía, digo, ¿qué relación habéis tenido vosotros con Virginia? Realmente no era para decírtelo, pero como me he puesto aquí unas notas, me apetece decírtelo. Son tags, digamos, son etiquetas que dices, bueno, si pones estas etiquetas en Google, saldría Virginia Maza. Voy a ver si está de acuerdo. Compañerismo, por ejemplo. Doy fe. hombre, es que es muy importante, por favor. Hombre, es que Es que si no, vete, dedícate a otra cosa. Claro, o sea, claro. yo sé que he visto que en esta profesión hay gente que debería trabajar sola, sí, que le falla pues la capacidad de trabajo en equipo. claro. Y ya está, que no pasa nada, que no todos tenemos por qué trabajar en equipo. Mm. A mí trabajar en equipo me gusta e intento ser buena compañera. Sí. Siempre. Pues yo te digo que, por ejemplo, eso es una de las cosas que se te valora. Yo Igual que me gusta que mis actores estén cómodos dentro de que se les tenga es que verdad hacer también. putadicas. Sí. Pues lo sé, pero a mí me gusta que estén cómodos, que estén hidratados, que tengan... Cuidarlos. Me gusta cuidarlos. Hombre, a mí siempre, con esta frente despejada que recibí Sí, de forma sí, natural, sí. siempre es, eso lo llevas muy seco. Espera a ver que llevo, y sacan Sí, del bolso tú necesitas una mucha crema. crémica. Esto es así. Eso Pero es así. a mí me gusta cuidar, porque creo que forma parte de mi trabajo. Unas ¿qué coño? magdalenicas también, Unas que de repente magdalenicas. decir, Hombre, por espera, favor, que por llevas favor, muchos, espera un por momento, favor. siéntate aquí, vamos a parar un momento. Comer, siempre hay que llevar algo, un poquito de comida. Pues eso, al haber pasado hambre y frío, yo sí que he sido de las que me he llevado comidica a los rodajes. Sí, ¿Por qué? doy Porque fe, aquí en doy fe. Aragón hay productoras que le dan muy poquita importancia a la comida. Y a Sí. la gente hay que tenerla sin hambre. Sí. ¿Qué menos? Sí. ¿Qué sí, menos? Sí. ¿Sabes? Entonces yo me he llevado pues mi comida. Yo digo, voy a trabajar con hambre. Sí. Hambre. Entonces yo, por si acaso, pues me echaba media docena de mandarinas y Eso te iba a platánico, decir. unas magdalenas. Oye, que no falte. Pero eso está bien porque dicen, no me voy a llevar 2 mandarinas, te llevas media docena, Media docenica, y que no pasen necesidad de Por ejemplo. cítricos los compañeros. Mira, más cosas que dicen, que decimos de ti, porque yo cualquiera de ellas, en cualquiera de ellas estoy de acuerdo. Generadora de buen ambiente, Sí. buen compañerismo, risas, Sí. cotilleos. Sí. Oye, eso está muy bien también. Sí. Eso cuando dices, "Mira, ¿qué pasó? No sé qué necesitas". Sí. Bueno, un poco lo que estamos haciendo también. Vamos a darle servicio. Dale servicio. Ay, todo tiene límites porque hay Hemos parado para bocato. que no salen nada. Ahí, en la caja de los chucos. Es sanito. Vale, He hecho una corta. trampa al principio, lo hicimos un café, no sé qué, ya estábamos grabando para decir, Silencio en set, por favor. Vale, chavales, prevenidos, que nos vamos. Grabo. Estamos grabando y... ¡acción! Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy. esto sería un bonus track al mundo del audiovisual. Es decir, sitio en el que puede disfrutar la nata, sino que además dice, bueno, la que se acabe voy a decir solo a la gente a la que hace. Entonces, ¿dónde estás? Bueno, no sé si...